efecto, como usted lo ha sostenido, para hacer eco de los efectos nocivos de esta sentencia en el caso de la ciudadana Keiko Fujimori Gucci, porque basta y sobra con su impecable e implacable defensa. Aunque si fuésemos un país sin odios y sin rencores, consensuaríamos, incluso hasta los medios de comunicación, que es la principal víctima de este caso. Pero permítame presentarle a mi clienta, que también tiene DNI y es víctima también de este proceso. Ella se llama Carmela Paucarapaxi. Y retrocedamos en el tiempo para que usted entienda lo importante que es su decisión y que su decisión trascienda en la historia del artículo 1 de nuestra Carta Política y le devuelve y reivindique la dignidad a los seres humanos cuya representación están en mis colegas. A ella se le acusó, se le detuvo inicialmente, tuvo una orden de detención preliminar judicial y se le rechazó la prisión preventiva porque no superaba ni el primer presupuesto de esta. Se le acusa, se le lleva a un juicio oral exactamente por la misma situación o figura de modalidad delictiva, el delito de lavado de activos. Luego va a un juicio y el órgano colegiado de juzgamiento determina como consecuencia del caso Klimper la nulificación también en su extremo. Regresa el caso y de pronto, con un acto mágico, el Ministerio Público emite un requerimiento de sobreseimiento. 6 meses antes quería verla presa, 6 meses después la determina inocente. En ese sentido, señor juez, 2 son las temáticas que el Tribunal Constitucional le ha impuesto como debate en esta audiencia y que estas en esencia se reducen a 2 infracciones: la infracción al principio de legalidad y la infracción al principio del plazo razonable. Señor juez, usted no está solo en este tipo de decisiones, no está solo en estas extensiones. Ya mis colegas con justa razón han señalado 2 precedentes: el caso Arsenio Oreguarda y el caso Klimper Herrera. Y retrocedamos en este fundamento que me parece absolutamente importante para que usted determine por qué es fundamentalmente necesario la extensión. Párrafo 15 de la sentencia que históricamente, del auto que históricamente anula este juicio, señor juez. Dice: ¿cómo continuar el juicio si precisamente existen acusaciones sorpresivas que van a incidir en la posible sentencia que puede emitir este órgano jurisdiccional? Debemos esperar a que el Tribunal Constitucional advierta las irregularidades imputado por imputado, o como jueces constitucionales que somos y que es usted, debemos actuar en resguardo del debido proceso y del derecho y las garantías de estas personas. Señoría, por eso es que este órgano colegiado hizo uso del sagrado artículo 1, numeral 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, y que le permite a usted, en ese mismo sentido de reflexión, poder archivar el caso hacia todos por extensión. El numeral 3 del referido artículo dice: los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Y fíjese, señor juez, lo hermoso del título de este artículo 1, que es justicia penal. Y como usted sabe perfectamente, su señoría, los artículos que integran un título preliminar constituyen mandatos de optimización constitucional. Tal es así que el artículo 3 establece que ante situaciones de antinomia o de duda o de vaguedades, estas normas del título preliminar lo conducen como faro, como guía, como línea rectora para poder resolver estos asuntos, señor juez. De manera tal que es perfectamente posible esta extensión. Y además por una razón que es fundamentalmente importante. Si es que el órgano colegiado de juzgamiento ha extendido los efectos del caso Klimper, es porque ese cáncer ha hecho metástasis en todos los acusados. ¿Cuál fue el cáncer? La infracción al principio de congruencia. Se incorporaron hechos en la acusación que jamás fueron investigados. ¿Cuál fue la metástasis? La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Klimper. Pero los jueces, con justa razón, dijeron: ¿es un cáncer que ha hecho metástasis solamente en el caso Klimper o ha hecho metástasis en todos los acusados?
Y la respuesta fue absolutamente humana y justa. Ha hecho metástasis en todos los acusados. Este caso es exactamente el mismo. En el caso denominado Cócteles, el caso propuesto por mi colega Juliana Loza produjo el cáncer. Y esa metástasis de la ausencia de responsabilidad penal por inexistencia de delito es por extensión hacia todas las personas. Por esa razón, señor juez, usted está en condiciones perfectamente válidas desde la perspectiva de nuestro sagrado manto constitucional y desde nuestro título preliminar del Código Procesal Penal para poder extender esta situación, porque la imputación tiene las dos exigencias para poder archivar el caso. Es un vicio más trascendencia del vicio. Ya el recurso de nulidad 2421-2011 Cajamarca ha establecido que para poder determinar la nulificación y en ese sentido determinar que hay vicios con relevancia, se debe identificar estos dos elementos que en el caso se cumplen. El vicio, la inexistencia de delito, y la trascendencia del vicio. Y por eso es que la trascendencia del vicio le impide a usted, señor juez, poder adoptar la segunda tesis del Ministerio Público. Retrotraer todo, porque no se retrotrae aquello que no es delito. No se le puede permitir investigar aquello que no es delito. Justamente esa trascendencia del vicio, ausencia de la modalidad de receptación patrimonial, le impide al Ministerio Público retroceder en el tiempo de algo que no hay. Y en esa línea de argumentación, su señoría, nos encontramos frente a la segunda infracción que el Tribunal Constitucional, por alguna razón, lo ha resuelto. La infracción al plazo razonable. Porque en ese segundo escenario que el Ministerio Público le dice a usted, señor juez, que deba resolver, el Tribunal Constitucional le impide justamente a usted poder resolverlo. Porque permitir una nueva investigación perpetúa la violación al plazo razonable absolutamente de todos los investigados. Y no solamente la perpetúa, sino que le exige no hacerlo por justamente la inexistencia del delito. En esa línea, señor juez, creo que la grandeza de las decisiones de los jueces no está en exigirle a usted una instigación al prevaricato. Porque si hay una diferencia entre el juez y esa sagrada medalla que usted viste en el pecho, es la eticidad normativa y la eticidad funcional de sus actos. Y esa eticidad funcional de sus actos se mide en puridad por el respeto a la Constitución. Que esa medalla trascienda el respeto a la Constitución, señor juez. Gracias. Defensa, gracias a usted. Defensa de Yoshiyama Koga. Yo ya tendría que repetir los argumentos. Solo